Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les contaré algunas historias del libro Espectros, Duendes y Almas en Pena de los Pueblos, de la autora Minerva Rodríguez, esperando que les gusten y les ayude a descansar y tener dulces sueños o pesadillas. Criaturas de México. Ahuizotl. Dentro de la mitología mexica, Ahuizotl, perro de agua, era una criatura fantástica que habitaba en los lagos y lagunas en espera de víctimas que cayeran al agua para tomarlos como presas. Era un enviado de los dioses de la lluvia y su tamaño era relativamente pequeño, como el de un coyote o un perro, con pelaje espinoso de color gris. Sus patas eran manos de chango y la cola tenía la forma de una garra con la que jalaba hacia el agua a sus víctimas. En náhuatl, Atoyacl significa río y Huiztli, espina. El Ahuizotl era muy temido por el pueblo mexica, pues, aunque no tenía las enormes dimensiones que suelen atribuirse a un monstruo peligroso, su ataque resultaba invariablemente letal. El Ahuizotl estaba cubierto de un pelaje gris sumamente resbaladizo, similar al hule, pero una vez fuera del agua, el pelo se apelmazaba en mechones puntiagudos. Sus orejas eran igualmente puntiagudas y sus manos y pies eran sumamente contrastantes con el resto del cuerpo. La criatura vivía desplazándose por los trayectos de agua, por lo que podía aparecerse repentinamente en cualquier charca o curso de agua. Generalmente, nada advertía sobre la presencia del Ahuizotl bajo la superficie, aunque en ocasiones se enfurecía tanto que, mediante remolinos, arrojaba ranas y peces muy lejos, hasta dejarlos en la orilla, y entonces la gente sabía que andaba rondando cerca del agua. Como tenía una larguísima cola que remataba en garra, la utilizaba para atrapar a todo aquel que cometía el error de acercarse demasiado a la orilla de las charcas y cursos de agua donde él habitaba. Si esto ocurría, lo jalaba y lo mantenía bajo el agua hasta que se ahogara. Cuenta la leyenda que no era un monstruo cruel, pues todos los crímenes eran por petición de los dioses de la lluvia. Sí, ellos sentían especial interés por un alma humana y deseaban tenerla a su lado. En los cielos, el Ahuizotl era el encargado de cumplir tales mandatos. Tlaloc y su esposa eran los dioses proveedores de las lluvias y por ende de la fertilidad de la tierra. Aquel ser cumplía su cometido con entusiasmo, puesto que se trataba de almas elegidas que pronto disfrutarían de los placeres del paraíso. Se dice que el Ahuizotl atraía a sus víctimas, generalmente pescadores, llorando como un bebé. Las víctimas de esa criatura se distinguen de los simples ahogados porque sus cuerpos eran encontrados siempre exactamente 3 días después de su desaparición, ni un día más ni un día menos. Y dicen que también eran reconocidos por la ausencia de ojos, dientes y uñas que el monstruo les arrancaba en una cueva submarina antes de devolverlos a la superficie, donde sus cuerpos solo podían ser manipulados por sacerdotes, ya que se trataba de almas elegidas por los dioses. Uno de los tantos relatos que los colonizadores contaban era el de unos marineros que escuchaban el llanto de un niño. Extrañados, se apresuraron a ayudarlo, pues pensaban que quizás se estaría ahogando en el lago, pero para su sorpresa, cuando se acercaron, nunca vieron a nadie. Cuando se acercaron más a la orilla, para distinguir de dónde salía el llanto y ver si podían ayudar, de pronto vieron como una mano jaló a un marinero, tirándolo de la embarcación y lo arrastró hasta el fondo del lago. Uno de los acompañantes, al darse cuenta de lo ocurrido, se dio prisa para avisar a los nativos
más constantes, y los hombres ya no se atrevían a salir solos, y menos escuchaban llorar a un niño cerca del agua. Después de una gran inundación en Tenochtitlan, los españoles estaban por cambiar la sede de su capital para trasladarla al estado de Morelos o a Veracruz. Pero en vez de eso, decidieron cambiar el curso de los lagos y sacar el gran lago que rodeaba la ciudad. Como es de suponer, esta criatura se extinguió y nunca más volvió a saber de este maravilloso animal, quizás el más extraordinario y agresivo que haya vivido durante el periodo prehispánico. En la época de la conquista, Cortés relataba con detalle al rey todos los acontecimientos que los españoles observaban en la Nueva España, todas las increíbles maravillas que los conquistadores encontraron en el Nuevo Mundo resultaban asombrosas, pues toparon con una estructura social ordenada, además de infinidad de cosas desconocidas, mercados animales que no habían visto nunca antes, plantas medicinales extrañas y, en fin, todo aquello que veían les causaba gran admiración. Pero sin duda, lo que llamó más la atención fueron aquellas leyendas sobre esa bestia mística que sale del agua para matar a su presa y ofrecerla a los dioses. Aluxes. Los aluxes son duendes o espíritus de los mayas de la península de Yucatán y Guatemala. Se cree que son pequeños, aproximadamente de unos 60 centímetros, y tienen la apariencia de personas vestidas a la usanza maya. Los aluxes son invisibles, pero pueden tomar forma física con el propósito de comunicarse o espantar a los humanos. Están asociados a distintos lugares de la naturaleza, como bosques, piedras, cuevas y campos, pero también pueden moverse hacia algún lugar por medio de ofrendas. Existen relatos que indican que los aluxes se detienen ocasionalmente en los caminos para pedir a los viajeros una ofrenda. Si estos se niegan, el aluxe a menudo causará perjuicios y extenderá enfermedades. Sin embargo, si sus condiciones son aceptadas, el aluxe protegerá a la persona y le traerá buena suerte. Si se les trata con respeto, resultará muy útil, pero se les debe complacer y regalarles comida y cigarros, o ponerles fuego, porque después de jugar con el agua les da frío. Se usa la miel y el maíz molido. Si de casualidad se topan con la gente, suelen molestarla haciendo travesuras, tiran piedras y esconden pequeños objetos. Muchos campesinos afirman haberlos visto. Los aluxes salen de noche a la luz de la luna. Pocas personas los ven porque son ágiles, ligeros y traviesos. Les gusta chapotear en el agua. Siempre están sonrientes y con ganas de desconcentrar a los humanos. Los aluxes se encuentran distribuidos especialmente en el territorio maya, conocido como Mayap, península de Yucatán y todo el sur de México, Belice y Guatemala. Al igual que la mayor parte de los duendes, los aluxes son de estatura muy baja, pero en cambio están perfectamente proporcionados y sus facciones y el color de su tez, tanto en los hombres como en mujeres, es muy similar a la de los nativos de la región. Su comportamiento con los seres humanos es cordial, aunque en ocasiones ponen trampas o juegan bromas pesadas a los que se atreven a cruzar por sus terrenos. Cuenta una leyenda extendida en territorio maya que los antiguos y sabios sacerdotes mayas convocaron a los espíritus de los aluxes para proteger y cuidar de los campesinos y sus cosechas. Por esta razón, crearon sus cuerpos con barro templado y fragancias y los moldearon con su aspecto pequeño y oscuro. Una vez que tomaron vida, los enanitos cuidaron de los agricultores hasta que un demonio los hizo sus esclavos, apresándolos para siempre en uno de sus infiernos. Así estuvieron
sus hijas infinitamente y solo deseaba su bienestar. Por esta razón, un día decidió hacer caso a una leyenda. Se decía que el rey de los Aluxes vive dentro de la ceiba más alta de la selva, que concede bienestar a quien lo invocaba. Para conseguir sus favores, bastaba con ofrecer algo pequeño a cambio. José consiguiera ofrecer el reloj que su padre le había regalado antes de morir, pues no tenían una mejor prenda. Llegó el indicado por la tradición, y a la hora indicada, José se acercó al árbol más alto del bosque e invocó al rey de los Aluxes. Este era un hombrecillo pequeño, de rasgos curiosos, pero firmes. Había algo de arrogante en su forma de sonreír. Parecía como si la curvatura de su boca fuera un gesto perpetuo. ¿Qué deseas de mí?, dijo el rey, haciendo una reverencia burlona. He escuchado que concedes favores, dijo José. Sí, lo hago, siempre y cuando reciba algo a cambio. José se apresuró a sacar el reloj de su bolsillo y se lo entregó. El hombre lo observó con curiosidad, lo tocó, lo giró, le propinó pequeños golpecitos y luego intentó morderlo. Bien, ¿qué es lo que quieres?, dijo, aparentemente satisfecho. Deseo la prosperidad para mis hijas, Itzel y Nazcua. El hombre pareció meditar unos segundos y luego respondió: son dos favores los que pides, solo te concederé uno. Una de tus hijas será próspera y la otra no. ¿A cuál eliges? José tartamudeó. No podía elegir entre sus hijas. Amaba a las dos por igual y no podía imaginar que una fuese próspera en medida de la otra. No puedo elegir, dijo finalmente. Entonces solo dejaremos al destino, dijo el chaneque. Mañana irán a tu casa dos de mis hijos y allí se quedarán un año. Deberán ser tratados como los príncipes que son, y cumplido el plazo les preguntaré a ellos cuál de sus hijas merece la prosperidad. José no supo qué responder, pero decidió aceptar. Se despidió del duende y enseguida volvió corriendo a su casa para contar a su esposa y a sus hijas lo que había ocurrido. Ellos no le creyeron y pensaron que se habían emborrachado y que deliraba. Al día siguiente, los hombrecillos aparecieron golpeando la puerta de la casa de José. Sus caras eran tan idénticas a la del rey de los chaneques que cualquiera había pensado que eran gemelos. Hemos venido para quedarnos, dijeron los hombrecillos. José lo hizo pasar y les presentó a la familia. Los hombrecillos no parecieron mostrar el menor interés en los que se les decía y preguntaron cuándo estarían la cena preparada. José se apresuró a decir a sus hijas que tendrían a los caballeros y con gran entusiasmo platicaba con su mujer sobre todos los proyectos de grandeza que estaban por venir. Ella se mostró algo escéptica, pero finalmente aceptó que era lo mejor para ellos y para sus hijas. Los días se sucedieron y los modales de los Aluxes fueron empeorando. Se mostraban groseros y desconsiderados. Si la comida estaba demasiado fría, la arrojaban contra las paredes, y si estaba caliente, lo mismo. Eran realmente groseros. Hablaban vociferando, y a la mitad de la noche se ponían a cantar largas y obscenas canciones de borrachos, puesto que el deseo del rey de los Aluxes era que Itzel y Nazcua atendieran a los invitados. Ellas tenían que soportar todas las impertinencias y vulgaridades de los huéspedes. Esto no es
Los invitados decidieron dar una fiesta e invitaron a cuanto conocido y desconocido pudieron encontrar. Las hermanas tuvieron que pasar todo el día cocinando, limpiando y sirviendo, y tuvieron que preparar un plato especial, según las indicaciones de los hombrecillos, un gigantesco pastel que servirá de postre para los invitados. Cuando faltaba una hora para que se cumpliera el año exactamente, los duendes decidieron a gritos que les llevaran el pastel. Los invitados rieron ebrios. Las hermanas se acercaron a la mesa del banquete y depositaron el pastel delante de los duendes. Estos lo miraron y cada uno tomó un pedazo con la mano. Se lo metieron a la boca al mismo tiempo y luego de unos segundos ambos lo escupieron por las paredes. Él sintió que su sangre hervía y supo que ya no podía contenerse más. Ya no le importaban las promesas de una prosperidad que quizás hasta fuese un engaño de los duendes. De repente, antes de que alguien pudiera impedirlo, Itzel tomó el pastel y lo estrelló contra la cara de los sorprendidos aluxes. Su hermana y sus padres gritaron e incluso trataron de detenerla, pero ya era tarde. Los restos del pastel escurrían por la cara de los príncipes. ¿Qué has hecho?, preguntó Nazgûl. Tú ganas, tú tienes prosperidad, dijo Itzel, pero yo no voy a tolerar groserías. José quiso decir algo, pero en ese momento la puerta de su casa se abrió para dejar paso al rey de los aluxes. Llevaba el reloj en la mano y lo observaba entre arrogante y burlón. Se ha cumplido el año, dijo. Escucharemos lo que decirán mis hijos. Tiene que perdonar a mi hija, se adelantó José. Ella no sabía lo que hacía. Sí, se lo sabía, dijo Nazgûl. Itzel miraba con tristeza a su hermana, pues en los ojos de su hermana se reflejaba la codicia. No importa nada de eso, dijo el rey. Ahora díganme, hijos míos, ¿quién será la hija próspera? Los duendes limpiaron los pedazos de pastel en la cara y solamente pronunciaron un nombre al unísono: Itzel. ¿Qué?, gritó Nazgûl furiosa. Pero ella no soportó todo como yo y además los ha humillado. Eso es lo que estos bribones se merecen. Intervino el rey. La prosperidad y las riquezas no son para quienes no las merecen. Tú soportaste todas las humillaciones que mis hijos provocaron sin preocuparte